La desaparición silenciosa de Elena Navarro. Un secreto que destrozó un imperio. Dicen que cada matrimonio tiene grietas ocultas, pero nadie espera que se abran de par en par en el peor momento posible. Elena Navarro creía tenerlo todo. Un lujo indescriptible, una mansión deslumbrante y la devoción de su marido multimillonario, Ricardo Montalvo. Pero en una sola noche, descubrió un secreto devastador que la dejó sintiéndose traicionada, vulnerable y completamente sola. Decidida a liberarse de la doble vida que nunca supo que llevaba, Elena tomó una decisión que dejó a todos atónitos. Dejó una carta críptica y desapareció sin dejar rastro. Poco sabía Ricardo que su acto de desvanecimiento se convertiría en su arrepentimiento más atormentador. ¿Estás listo para sumergirte en una historia de engaño, desamor y la búsqueda implacable de la verdad? Dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte ni un segundo de este drama que te conmoverá hasta el alma. Elena Navarro se había acostumbrado a la grandeza de su vida con Ricardo. Desde fuera, su matrimonio era digno de un cuento de hadas. Ella era la heredera de voz suave de una exitosa fortuna editorial. Él, un ambicioso inversor multimillonario con un toque de Midas. Se casaron en una suntuosa ceremonia en la Costa Azul, transmitida en los tabloides como la boda de la década. A partir de ese momento, Elena aprendió que en el mundo de los ultrarricos, las ilusiones y las máscaras no solo eran comunes, sino esenciales. Durante años, la finca Montalvo en Valdemar, una exclusiva zona de Madrid, sirvió como epicentro de reuniones de alta sociedad. Decorada con pinturas renacentistas y esculturas modernas, se decía que la mansión, un imponente edificio con una fachada blanca inmaculada, costaba cerca de 70 millones de euros. Solo el vestíbulo con suelo de mármol resplandecía bajo el brillo de una extravagante lámpara de araña de cristal que Elena había elegido personalmente en una subasta en Venecia. Largos pasillos, ricamente adornados con muebles antiguos, susurraban los secretos de una existencia opulenta pero hueca. A veces, Elena se sentía como una invitada en su propia casa. Tan meticulosamente planeado y escenificado estaba cada detalle por el equipo de diseño de Ricardo. Aún así, existía un afecto genuino entre ellos, o eso creía Elena. Compartían cenas a altas horas de la noche preparadas por chefs con estrellas Michelin, y se escapaban a pizzerías del centro para disfrutar de una porción de la famosa pizza de pepperoni madrileña. Ricardo tenía sus defectos, pero Elena los aceptaba. No era ajena a las complejidades de la vida entre los adinerados. Habiendo crecido en una familia rica, conocía las exigencias que recaían sobre alguien en la posición de Ricardo. Las reuniones aburridas, los tratos interminables, los viajes que abarcaban continentes. Desde temprana edad, a Elena se le enseñó que un matrimonio exitoso requería un corazón tolerante. Sus padres tuvieron ese arreglo, una relación extravagante pero fría que los mantuvo unidos a pesar de los resentimientos silenciosos. Ella trató de creer que su unión con Ricardo era diferente. En su corazón, anhelaba una conexión más genuina. Noches acurrucados en la cama, hablando del día, escapadas espontáneas que no tuvieran nada que ver con los negocios, y finalmente, una familia que pudieran adorar. Cuando descubrió que estaba embarazada, creyó que sería el eslabón perdido en su tapiz de amor. Se sintió como una promesa de cosas mejores por venir. Quizás, pensó, las pequeñas grietas entre ellos desaparecerían en el momento en que Ricardo se diera cuenta de que iba a ser padre.
Quizás las tensiones tácitas se disiparían una vez que el bebé se hiciera real, pero las ilusiones de amor y seguridad se hicieron añicos más rápido de lo que ella podría haber predicho. A veces, una sola llamada telefónica es todo lo que se necesita para poner tu mundo patas arriba. Con 5 meses de embarazo, las mañanas de Elena estaban plagadas de náuseas y fatiga, pero su ánimo se mantenía alto. Tenía esperanza. Se imaginaba a Ricardo como un padre cariñoso, acunando a su hijo en brazos, leyendo cuentos antes de dormir y forjando el tipo de vínculo familiar que ella alguna vez no tuvo. En una fría mañana de noviembre, mientras una brisa fresca agitaba las ventanas, Elena estaba hojeando los catálogos de muebles para la habitación del bebé en su estudio del segundo piso. Temas pastel brillantes o blancos neutros. Estaba indecisa. Podía imaginar el suave arrullo del bebé resonando en la elegantemente decorada guardería. Las posibilidades parecían infinitas y emocionantes. Su asistente personal, Sara Ramos, llamó suavemente a la puerta. Tenía en sus manos una pila de correspondencia y paquetes del correo de la mañana. Entre las cartas e invitaciones habituales, Elena vio un sobre de un hospital de Barcelona, dirigido oficialmente al señor Ricardo Montalvo. Le llamó la atención porque los proveedores de atención médica conocidos de Ricardo estaban todos en Madrid o Valdemar, no en Barcelona. Inmediatamente, la inquietud le punzó la nuca. ¿Podría ser una solicitud filantrópica? ¿Una nueva asociación o evento que Ricardo estuviera financiando? Trató de ignorar la leve ansiedad, pero algo en el fondo de su estómago le dijo que lo abriera. Con manos temblorosas, abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una sola hoja de papel de la clínica privada de una reconocida obstetra, la doctora Sofía Romero. Contenía una factura por chequeos prenatales y una serie de análisis de laboratorio. No estaban a nombre de Elena. En ese momento, el mundo pareció girar sobre su eje. Leyó las palabras «paciente Ariadna Domínguez» y la fecha de parto, que indicaba un embarazo cercano al suyo. El nombre del padre en los registros era Ricardo Montalvo. ¿Podría ser una horrible confusión? ¿Un error administrativo? Leyó la página. La dirección era definitivamente el apartamento de Barcelona que Ricardo a veces usaba en viajes de negocios. El nombre del padre estaba deletreado. Ricardo A. Montalvo. No había duda de a quién pertenecía. El corazón de Elena latía tan violentamente que se sintió desfallecer. Un escalofrío de traición le recorrió las venas. Trató de agarrarse al reposabrazos de su silla mientras miraba el papel, sin comprender. Esto no era posible. Tenía que ser una estafa, un robo de identidad. Cualquier cosa menos la verdad. Las lágrimas le empañaron la vista. Cuando Sara preguntó si todo estaba bien, Elena forzó una sonrisa tensa y mintió descaradamente. Dijo que era solo un error de facturación, que ella se encargaría. Pero Sara notó la voz temblorosa de Elena y sus labios apretados. ¿Está segura, señora Montalvo? Perfectamente bien, dijo Elena, recogiendo rápidamente la carta y guardándola. Por favor, déjame sola por ahora. Necesito hacer una llamada. Elena paseó por el estudio, teléfono en mano, sin estar lista para marcar a Ricardo. Tenía que calmarse o nunca obtendría las respuestas que necesitaba. Colocó su mano libre sobre su vientre, tratando de calmar su respiración por el bien de su hijo nonato. Recordó todas esas noches en que Ricardo llegaba tarde a casa, citando negocios o los fines de semana.
Él afirmaba que tenía vuelos urgentes para negociaciones de emergencia. Ella le había creído porque ese era su papel. Cónyuge que apoya, esposa que confía. Ahora, con cada timbre, su corazón latía con un ritmo agónico. Cuando Ricardo finalmente contestó, el ruido del tráfico y el viento al otro lado sugerían que estaba afuera. La saludó cordialmente. Solo escuchar su tono familiar casi la hizo sollozar. Ricardo, lo primero que necesito es que vengas a casa. Ahora, dijo, la voz temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos. Elena, cariño, estoy en medio de una reunión en el centro de Madrid. ¿Puede esperar? No, respondió, con voz de acero. Es urgente. Incluso a kilómetros de distancia, Ricardo pudo sentir su angustia. Accedió a regresar lo antes posible. Para cuando llegó, Elena había vuelto a leer la carta tantas veces que se había memorizado cada línea. Se sentó en su dormitorio, envuelta por el calor de las llamas de la chimenea, pero sintiéndose desesperadamente fría por dentro. Ricardo irrumpió por la puerta, el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es el bebé? Elena lo miró, con los ojos hundidos. Sin decir una palabra, le entregó el sobre. El rostro de Ricardo perdió todo color en el momento en que vio su nombre. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió por un segundo. Ella nunca lo había visto tan desprevenido, como un niño pillado infraganti, cometiendo una terrible fechoría. Elena, comenzó, con voz ronca. No es lo que piensas. Ella soltó una risa amarga. Ni siquiera sabes lo que pienso. ¿Por qué no me ilustras? ¿Quién es Ariadna Domínguez y por qué tiene un bebé con tu nombre? Él parecía consternado, mirando la chimenea, la puerta, a cualquier parte menos directamente a ella. Fue un error, finalmente murmuró, todavía aferrándose al papel. Tuvimos una aventura, pero terminó. Lo juro, terminó. Simplemente, nunca pensé que se quedaría embarazada. No sabía cómo decírtelo. Todo el cuerpo de Elena tembló de ira y desesperación. «Me estás diciendo que tienes otro bebé en camino, cuando sabes que estoy de 5 meses de embarazo de nuestro hijo». Las lágrimas le brotaron a los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Tenía que mantener algo de dignidad, aunque solo fuera por la pequeña vida que crecía dentro de ella. Cada segundo se sintió como toda una vida de desamor condensada en un solo momento. Ricardo trató de acercarse a ella, de poner sus manos sobre sus hombros. «Elena, lo siento muchísimo», susurró con voz ronca. «Fui un estúpido. No significó nada. Ariadna era... Yo solo estaba solo. Y ella...» Elena lo apartó, furiosa. «Solo. Me tienes a mí, a tu esposa embarazada. Y si estabas solo, podrías haberme hablado. En cambio, te escabulliste a mis espaldas. Lo destruiste todo». En ese momento, el glamour de su vida carecía de sentido. Los suelos de mármol, las lámparas de araña de cristal, las cenas lujosas, todo era hueco frente a tal traición. Elena sintió como si los cimientos de su mundo se hubieran agrietado irreparablemente. ¿Crees que Elena debería haber perdonado a Ricardo? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. A altas horas de la noche, Elena se encerró en el dormitorio de arriba, que una vez fue una habitación de invitados, aunque, irónicamente, ahora se sentía como una invitada en su propia vida. Se negó a compartir cama con Ricardo, quien paseaba fuera de la puerta cerrada, disculpándose, rogándole que lo dejara entrar. Puso una lista de reproducción de música clásica suave, esperando que calmara el tumulto de sus pensamientos. Pero la tormenta dentro de ella seguía desatada,
entre sollozos que la sacudían por completo. Elena tomó su diario encuadernado en cuero. Lo había comprado mientras estaban de luna de miel en Mallorca, un cuaderno rosa pastel que pretendía usar para recuerdos alegres. Sin embargo, ahora se convirtió en un confidente silencioso de su angustia más profunda. Escribió las muchas preguntas que corrían por su mente. ¿Por qué me engañó? ¿Fue mi culpa? ¿Qué pasa con nuestro bebé? ¿Podría volver a confiar en él? Cada pregunta era una daga clavada en su corazón. Dormir era imposible, así que se encontró deambulando por la casa al amanecer, recorriendo los pasillos como un fantasma. En medio de su dolor, una idea comenzó a formarse. Un plan de escape. No podía criar a su hijo en un ambiente cargado de mentiras. ¿A dónde podía ir? Se preguntó si debería retirarse a la finca de su familia en Galicia, o quizás a algún lugar muy, muy lejano como Europa o Asia. Cualquier lugar donde el nombre Montalvo no estuviera grabado en cada pared, en cada conversación social. Para cuando salió el sol, Elena todavía no había tomado una decisión final, pero sabía que tenía que irse. Aunque fuera solo por un corto tiempo, necesitaba aire, distancia y la oportunidad de salvar su cordura. Ricardo estaba frenético, gritando su nombre detrás de las puertas cerradas, enviándole mensajes de texto, suplicándole. Ella lo ignoró. Más tarde esa mañana, cuando él se fue a una reunión de la junta programada, una que no podía cancelar, Elena decidió que era su mejor oportunidad. Escribió una carta que serviría como despedida y como testamento de su desamor. Ricardo, me has infligido una herida tan profunda que cada aliento que tomo parece estar teñido de traición. Quizás fui ingenua al confiar plenamente en ti. Te amaba y creía en ti. Ahora veo la crueldad en nuestro supuesto cuento de hadas. Nos has roto de maneras que no se pueden reparar con disculpas ni dinero. Me voy. No sé cuándo, o sí, volveré. Nuestro hijo, mi hijo, no merece el ambiente que has creado. Quizás con el tiempo aprenda a perdonar, pero por ahora apenas puedo mirarte. No me busques. No me encontrarás. Cuando leas esto, me habré ido. Clas. Cuando su mano comenzó a temblar, la estabilizó. Se negó a dejar que las lágrimas mancharan la página. Una vez que terminó, selló la nota en un sobre simple y la dejó en su mesita de noche. Luego llamó a un servicio de coches privado, uno que Ricardo no poseía, y arregló para salir discretamente por la entrada lateral. Llevó solo lo esencial: su pasaporte, algo de dinero en efectivo, unas cuantas mudas de ropa y sus vitaminas prenatales. Con pasos temblorosos, salió de la mansión que simbolizaba la jaula dorada a la que una vez llamó hogar. El personal, consciente de su angustia, mantuvo las distancias, pero observó en silencio su partida con ojos preocupados. Mientras el SUV negro se alejaba, Elena miró hacia atrás por última vez. La vida que dejaba atrás no era la que creía tener. Era un espejismo, destrozado por el engaño. 2 días después, la carta fue descubierta por un frenético Ricardo. Se había quedado en una suite de hotel en el centro de Madrid después de una reunión de la Junta de Emergencia, esperando que un poco de espacio calmara la situación volátil. Al regresar a la mansión, la encontró extrañamente silenciosa. Cuando preguntó al personal por Elena, mantuvieron la voz baja, temerosos de revelar demasiado, solo diciendo que se había ido en un coche. Al principio, Ricardo asumió que simplemente había ido a la finca de sus padres en Galicia, pero cuando llamó a su madre, Isabel Olivares, ésta exigió respuestas que él no pudo proporcionar. Elena no estaba allí,
Y si Isabel abrigaba alguna ilusión de la lealtad de Ricardo, estas fueron rápidamente desmanteladas por el veneno en su voz. Preso del pánico, Ricardo recorrió todas las habitaciones de la mansión hasta que encontró el sobre sellado en su mesita de noche. Sus palabras le quemaron la mente. No me busques, no me encontrarás. Se dejó caer al borde de la cama, carta en mano, sintiéndose más impotente que nunca en su vida. Era un hombre acostumbrado a controlar el resultado de tratos de millones de euros, a orquestar el futuro de corporaciones enteras. Sin embargo, no podía localizar a su propia esposa. Una ola de náuseas lo invadió al darse cuenta del alcance de lo que había hecho. Siempre se había dicho a sí mismo que la aventura con Ariadna Domínguez era intrascendente, que era una mera distracción del estrés de los negocios. Nunca tuvo la intención de crear una segunda familia, nunca tuvo la intención de destruir su matrimonio. Ahora, todo se estaba descontrolando. Su hijo, el bebé nonato de Elena, también se había perdido para él. La casa, antes llena de la promesa de una nueva vida, se sentía hueca y acusatoria. En los días siguientes, Ricardo intentó todos los recursos a su disposición para localizar a Elena. Llamó a investigadores privados, usó la influencia de sus consultores de seguridad e incluso ofreció dinero para mantener el silencio al personal que pudiera revelar pistas. Revisó transacciones con tarjetas de crédito, registros de vuelos, retiros bancarios, pero todo resultó infructuoso. Elena fue mucho más ingeniosa de lo que él pensó. Posiblemente con la ayuda de su amiga, Marina Blanco, había orquestado su escape sin problemas. Cada callejón sin salida dejaba a Ricardo más perturbado. La culpa lo carcomía implacablemente. Se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, perseguido por pesadillas de Elena llorando. Veía su rostro en cada reflejo, oía su voz en el silencio. Agotado y desesperado, se encontró haciendo algo que nunca imaginó. Rezando. Rezaba para que Elena estuviera a salvo, para que no se hiciera daño, para que de alguna manera encontrara la fuerza para perdonarlo. Pero no hubo respuesta, ni llamada telefónica, ni carta, ni señal de que estuviera viva. Mientras tanto, Elena se dirigió a un pequeño pueblo en las afueras de Estepona, Málaga, una tranquila comunidad costera conocida por su pintoresco faro y sus muelles de ferry. Lo eligió porque era lo más lejos que podía llegar de Madrid sin salir de la España peninsular. Era un lugar al que ni su familia ni Ricardo tenían ningún vínculo. La constante llovizna y los cielos cubiertos se ajustaban a su estado de ánimo. El anonimato se sintió como un bálsamo para su alma herida. Alquiló una modesta casa rural a una anciana viuda llamada Marta García, que la había anunciado para viajeros de temporada. Marta, aunque curiosa sobre el pasado de Elena, aceptó su vaga historia de necesitar un lugar tranquilo para concentrarse en su escritura. En esa pequeña casa rural, Elena comenzó el doloroso proceso de reconstrucción. Cada mañana se levantaba temprano, se preparaba té e intentaba encontrar consuelo en el suave pataleo de su bebé nonato, un recordatorio de la vida que estaba decidida a proteger. Comenzó a escribir en su diario de manera más extensa, derramando su desamor y confusión en cada página. Para cuando tenía 6 meses de embarazo, el cuerpo de Elena exigía aún más atención. Encontró un obstetra local, el doctor Javier Soto, un hombre amable con el pelo canoso y una sonrisa cálida. Aunque no la interrogó, percibió su estrés
y le recomendó que viera a una consejera especializada en depresión pre- y postnatal. Durante su primera sesión, la consejera, la doctora Paula Hill, que casualmente compartía el mismo nombre que la doctora de Ariadna en Barcelona, aunque era una persona completamente diferente, hizo la pregunta que Elena más temía. «Cuéntame sobre el padre del bebé». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Quería olvidar que existía un padre, que su hijo era la mitad de él. «Es alguien en quien una vez confié», susurró, con voz ahogada. Cada día era una prueba de su determinación. Aunque a veces echaba de menos los lujos, un chofer, un ama de llaves, la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Valoraba la libertad de caminar por la playa sin ser reconocida. Se sentaba en un banco frente al mar, veía los ferries cruzar el estrecho y se imaginaba una vida más sencilla. A veces, la brisa del océano se llevaba sus lágrimas antes de que siquiera le llegaran a las mejillas. ¿Crees que Ricardo realmente se arrepentía o solo le preocupaba su reputación? Danos tu opinión en los comentarios. De vuelta en el mundo de Ricardo, los acontecimientos se estaban desarrollando de una manera que él nunca anticipó. Con Elena desaparecida, Ariadna Domínguez vio una oportunidad para afirmar su posición. A diferencia de Elena, Ariadna era una mujer ambiciosa, que usaba su relación con Ricardo para avanzar en su propia posición. Mientras Ricardo había tenido la intención de mantener a Ariadna oculta, la repentina desaparición de Elena la envalentonó a exigir más. Quería el reconocimiento de estar vinculada a un multimillonario. Quería seguridad financiera, una vida glamorosa y un apellido respetado para su hijo nonato. Empezó a llamar a Ricardo sin cesar, presentándose sin previo aviso en las oficinas de Montgomery Capital Investments, en el centro de Madrid, causando chismorreo entre el personal. Para Ricardo, la presencia de Ariadna era un recordatorio constante de su traición. Trató de mantener a Ariadna financieramente, con la esperanza de mantenerla satisfecha y callada. Le compró un ático en Barcelona, estableció fideicomisos para el niño y pagó cada cita prenatal. Sin embargo, Ariadna no se contentaba solo con dinero. Insistía en su implicación emocional. Quería que la acompañara al médico, que le frotara los pies por la noche, que le asegurara que no era un secreto sucio. Pero cada vez que la veía el dolor insoportable que le había infligido a Elena. Esta nueva dinámica lo ahogaba en la culpa. Había dividido efectivamente su vida en dos: la búsqueda infructuosa de Elena por un lado, y las obligaciones paternales forzadas con Ariadna por el otro. Algunas noches se encontraba durmiendo en su oficina o en un hotel local para evitar las exigencias de Ariadna. Llamaba a agencias de investigación privada para ver si había alguna pista sobre el paradero de Elena. No aparecía ninguna. La primera pista importante llegó en forma de una transacción financiera sospechosa: un retiro del fideicomiso personal de Elena. Había sacado 50.000 euros en efectivo de un banco en Málaga. No era una prueba concluyente de dónde estaba, pero era algo. Así que Ricardo se subió a su jet privado y voló a Málaga, con la esperanza de localizarla. Pero incluso allí se encontró con puertas cerradas y regulaciones de confidencialidad. El banco se negó a entregar imágenes de video sin una orden judicial. Sus intentos de sobornar a los empleados fracasaron. Todo lo que tenía era una cronología de días y una posible pista de un motel local. Para cuando llegó allí, Elena ya se había ido,
presumiblemente a su tranquila casa rural en Estepona, completamente ajena a que Ricardo estaba cerca. Mientras conducía sin rumbo fijo por las calles lluviosas, se dio cuenta de lo imposible que podría ser encontrarla, si realmente no quería que la encontraran. El arrepentimiento lo oprimía como una pesada piedra. Durante años, se enorgullecía de ser un hombre que podía arreglar cualquier cosa con dinero, poder o influencia. Ahora, ninguna de esas herramientas podía recuperar a la única persona que necesitaba desesperadamente. Pasó otro mes, llevando a Elena a su 7º mes de embarazo. Las tareas diarias se habían vuelto agotadoras, pero ella persistió, decidida a mantenerse independiente. Tomó prestados libros de la biblioteca sobre el parto y la crianza, devorando cada capítulo con ansiosa determinación. Compró ropa de bebé en tiendas de segunda mano locales, queriendo evitar sospechas al no usar sus tarjetas de crédito para compras importantes. A veces, Elena sentía punzadas de soledad que casi la llevaban a contactar a su familia. Se preguntaba por su madre, que podría estar frenética de preocupación. Recordó a su padre, que falleció años atrás, y lo decepcionado que estaría de verla luchando sola. Y luego estaba Ricardo. A pesar de su ira, hubo momentos fugaces y dolorosos, en los que echaba de menos la reconfortante curva de sus brazos a su alrededor. Pero cada vez que su corazón se ablandaba, recordaba la humillante traición. Una tarde, mientras regresaba de un chequeo prenatal, se sintió mareada, colapsando momentáneamente en los escalones de su casa rural. Vecinos preocupados llamaron a una ambulancia. En el hospital, le dijeron que sufría de deshidratación y presión arterial elevada. Sirvió como un recordatorio impactante. Llevaba una carga preciosa, y su estrés ponía en peligro tanto su salud como la del bebé. Atrapada por el miedo, se dio cuenta de que no podía hacer esto completamente sola. Confió en Marta García, su casera, quien la ayudó a cuidarla durante unos días de reposo. Marta compartió sus propias historias de desamor y pérdida, forjando un vínculo tranquilo con Elena. A través de estos tiernos momentos, Elena encontró focos de esperanza. No todos en el mundo estaban allí para traicionarla. Algunos simplemente estaban allí para echar una mano. Mientras tanto, el propio embarazo de Ariadna avanzaba. Ricardo trató de cumplir con su deber moral, de asistir a sus clases de parto o de recoger artículos para la habitación del bebé. Sin embargo, todo se sentía forzado, como una sombría farsa. Ariadna era muy consciente de su ambivalencia. Lo incitaba a mudarse con ella, a asistir a eventos sociales, pero él siempre ponía excusas. A medida que comenzaron a circular rumores de que Elena Navarro había desaparecido en circunstancias sospechosas, Ariadna se deleitó con el protagonismo. Filtró en secreto historias a pequeñas revistas de chismes, pintando a Ricardo como un padre indiferente que ahuyentó a su esposa. Se presentaba como la nueva pareja, la futura madre de su único hijo, omitiendo voluntariamente la existencia del embarazo de Elena. Ricardo estaba furioso. «Me estás haciendo parecer un monstruo», le dijo a Ariadna durante una acalorada discusión en su ático. Ella se encogió de hombros, cruzándose de brazos. «Quizás si hicieras lo correcto por mí, no tendría que ir a la prensa». Esa noche, después de salir furioso del lugar de Ariadna, Ricardo se sentó en su coche durante 1 hora, luchando contra las lágrimas de rabia y dolor. Se dio cuenta de que había tomado una serie catastrófica de decisiones. Fantaseaba con salir de esta pesadilla, regresar a un momento en que tenía a Elena a su lado, y eran felices antes de que la traición
se colara en su matrimonio. Pero ese tiempo se había ido. Le quedaron las manipulaciones de Ariadna, una esposa desaparecida, y el hijo nonato, que sentía que perdía día a día. Desesperado, Ricardo contrató a Jorge Alcázar, un experimentado investigador privado con un historial impecable. Jorge tenía experiencia en las fuerzas del orden y se enorgullecía de un código de ética inquebrantable. Al principio, Jorge desconfiaba de trabajar para el multimillonario, famoso por sus controversias, pero finalmente, por una suma sustancial y la posibilidad de un cierre genuino para Elena, aceptó. Durante semanas, Jorge rastreó registros de vuelos, alquileres de coches y posibles casas de seguridad. Incluso entrevistó a algunas de las amigas cercanas de Elena, como Marina Blanco, quien solo ofreció declaraciones crípticas como: «Elena está a salvo, y eso es todo lo que necesitas saber». A pesar del secretismo, Jorge detectó un patrón. Elena era astuta, posiblemente usando alias y fondos ilocalizables. Se había preparado para esto. Un avance se produjo cuando Jorge descubrió el viaje de Elena de Madrid a Estepona. Recopiló imágenes de videovigilancia de hoteles que podrían haber capturado su rostro, incluso vislumbres de una terminal de ferry. Finalmente, una sola pieza de metraje del ferry a Estepona mostró a una mujer, visiblemente embarazada, con el perfil de Elena. La imagen era granulada, pero fue suficiente. Jorge viajó a Estepona. Discretamente, revisó las opciones de alojamiento locales, buscando cualquier señal de una mujer embarazada que encajara con la descripción de Elena. Después de días de búsqueda infructuosa, se topó con un vecino mayor que recordaba a una dulce chica embarazada de fuera, que se alojaba en una pequeña casa rural. Con sutiles preguntas, confirmó que el nombre de la mujer era Elena. El golpe final de suerte llegó cuando la vio en persona, saliendo de una tienda de comestibles local. La reconoció por la fotografía en sus archivos, los mismos ojos luminosos, aunque ensombrecidos por el desamor. Llevaba un abrigo holgado. Su vientre llevaba inconfundiblemente un niño. Se veía más frágil, más delgada en la cara. Jorge la observó desde la distancia, sin hacer ningún movimiento para acercarse a ella. Anotó la dirección a la que caminaba y confirmó su dirección. Se enfrentó a un dilema. ¿Debería informar a Ricardo de inmediato o debería hablar primero con Elena? Al final, sus propios principios lo guiaron. Jorge llamó a la puerta de su casa rural esa misma tarde. Ella respondió, su expresión inmediatamente temerosa. Sí. Se quitó el sombrero, revelando una mirada de simpatía. Señora Navarro, mi nombre es Jorge Alcázar. Soy un investigador privado contratado por su marido. Ella intentó cerrar la puerta, pero Jorge suavemente puso una mano para detenerla. Él no sabe que estoy aquí todavía, dijo suavemente. Está desesperado por encontrarla, pero quiero respetar sus deseos. ¿Puedo entrar? Solo para hablar. Elena dudó. Algo en el tono serio y los ojos amables de Jorge la hicieron ceder. Él la siguió adentro. La sala de estar era pequeña, llena de cajas a medio empacar y artículos de bebé. Ella lo invitó a sentarse, aunque su lenguaje corporal hablaba mucho de su desconfianza. «¿Qué quieres?», preguntó, cruzando los brazos protectoramente sobre su vientre. «Necesito saber si estás a salvo», dijo Jorge simplemente. «Tu marido está preocupado. Teme por tu salud. Ni siquiera está seguro de si sigues embarazada». Los ojos de Elena brillaron con ira y desesperación. «Sí, sigo embarazada. Gracias a él, no». Jorge asintió solemnemente. «Mira, no estoy aquí para defenderlo. Por lo que entiendo,
Cometió algunos errores terribles, pero todavía está preocupado por ti. Si quieres permanecer oculta, lo respetaré. Solo necesito confirmar que estás bien. Entonces puedo cerrar este caso y decirle que te deje en paz, si ese es tu deseo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Había querido tanto romper lazos, permanecer oculta, pero una parte de ella necesitaba un cierre. Nunca esperó que un investigador privado le pidiera su perspectiva, que la viera como algo más que una persona desaparecida. Con palabras temblorosas, habló por primera vez sobre la traición, sobre Ariadna, la carta, su desesperación por proteger a su bebé nonato de un ambiente construido sobre mentiras. Jorge escuchó atentamente, empatizando en silencio. Cuando terminó, Momo ofreció una simple declaración. No revelaré tu ubicación si no quieres que lo haga. Le diré que estás viva y a salvo, pero es posible que siga buscándote. Está decidido. Ella bajó la mirada al suelo, con la voz quebrada. No sé si alguna vez lo perdonaré, pero yo no quiero verlo. Jorge asintió. Entonces, eso es lo que le diré. De vuelta en Madrid, Jorge le dio a Ricardo la noticia. La encontré, y está a salvo. Está embarazada de su hijo, y parece estar bien médicamente. El alivio de Ricardo era palpable. ¿Dónde está? Dime, Jorge, por favor. Jorge negó suavemente con la cabeza. Ella no quiere ser encontrada. Dijo específicamente que no quiere verte. Quiere paz para concentrarse en su embarazo. Una parte de Ricardo quería enfurecerse, amenazar, usar todos los medios de coacción, pero algo en la mirada severa de Jorge lo detuvo. Ricardo había hecho suficiente daño. Todo lo que pudo hacer fue hacer una última pregunta. ¿Está feliz? Jorge hizo una pausa, considerando sus palabras. Está saliendo adelante, sanando, diría yo. Pero esto ha sido extremadamente difícil para ella, señor Montalvo. Ricardo asintió, con las lágrimas asomando. Gracias, susurró. En las semanas siguientes, trató de demostrar que no era el mismo hombre imprudente. Detuvo los intentos de Ariadna de arrastrar su nombre por los tabloides, emitiendo advertencias legales contra ella si continuaba. Ariadna estaba furiosa, acusándolo de haberla descartado. Pero Ricardo dejó claro que, si bien apoyaría económicamente al hijo que había engendrado, no se vería obligado a tener una relación. Mientras tanto, un torbellino de escándalo rodeó a Montalvo Capital. Los miembros de la junta directiva estaban preocupados por la estabilidad de Ricardo. Los precios de las acciones fluctuaron. Los accionistas amenazaron con destituirlo como CEO. Fue entonces cuando Ricardo hizo un anuncio sorprendente en una conferencia de prensa. Se tomaría una licencia de las operaciones diarias para centrarse en sus asuntos familiares. Por una vez, el hombre que había construido su imperio sobre una ambición imparable estaba dando un paso atrás. Se estaba volviendo hacia adentro, buscando terapia, tratando de expiar los errores que destrozaron su matrimonio. Quizás era demasiado tarde. Quizás no. Solo el tiempo lo diría. ¿Crees que Richard realmente cambió? ¿Un hombre puede redimirse de errores tan grandes? Queremos escuchar tu opinión. Con 8 meses de embarazo, a Elena se le rompió la bolsa prematuramente en una noche de tormenta. Marta García la encontró doblada de dolor, temblorosa, con la respiración entrecortada y aterrorizada. Marta llamó al 112. Elena fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, con las sirenas sonando a través de las cortinas de lluvia. Los médicos descubrieron una complicación, preeclampsia, una condición de presión arterial alta que podría ser potencialmente mortal
tanto para la madre como para el niño. Elena fue llevada de urgencia a una cesárea de emergencia. Sola y aterrorizada, apenas escuchó el pitido frenético de los monitores y el bullicio del personal médico a su alrededor, pidiendo más suministros, más médicos. Nunca se había sentido tan vulnerable. Entre las oleadas de dolor, susurró un nombre: Ricardo, no por amor o anhelo, sino por una necesidad primal de consuelo. Las enfermeras trabajaron rápidamente, y después de lo que pareció una eternidad, el llanto de un recién nacido resonó en la estéril sala de operaciones. Un frágil bebé fue traído al mundo, anunciando su llegada con delicados e insistentes quejidos. Elena entraba y salía de la conciencia. En su nebulosa, escuchó voces amables que le decían que el bebé respiraba, que era pequeño pero estable. Luchó por mantener los ojos abiertos para ver el milagro que había llevado. Cuando finalmente lo vislumbró, diminuto, envuelto en una manta, lágrimas de alivio y asombro corrieron por sus mejillas. Pero su calvario no había terminado. La preeclampsia causó una hemorragia intensa y Elena entró en estado crítico. El equipo médico luchó por estabilizarla. Durante unas horas angustiosas, no se sabía si lo lograría. La noticia llegó a Jorge Alcázar, quien se había quedado discretamente en Estepona, sintiendo que Elena podría necesitar ayuda más pronto que tarde. Alarmado, decidió romper su promesa de mantener en secreto su ubicación. Razonó que si Elena no sobrevivía, o si necesitaba atención médica especializada, Ricardo tenía los recursos para ayudar. Llamó al teléfono de Ricardo a medianoche. Cuando la línea conectó, la voz de Jorge era urgente. Elena está en problemas. Tuvo una cesárea de emergencia. Podría morir, Ricardo. Está en el Hospital General de Estepona. Ricardo reservó el primer vuelo privado a Málaga, con el corazón latiendo de terror. Había llegado demasiado tarde. Cuando Ricardo llegó al hospital, con el pelo revuelto y los ojos hundidos por el vuelo nocturno, las enfermeras apenas podían creer la visión de un multimillonario en sus humildes instalaciones. Encontró a Jorge en la sala de espera, paseando. «Está en cirugía», le informó Jorge. «El bebé está en la UCIN. Es prematuro, pero estable». Por un momento, la gravedad de la paternidad tronó por las venas de Ricardo. Un hijo, su hijo, yacía en una unidad de cuidados intensivos neonatales, luchando por su vida. Elena, su esposa, estaba en estado crítico. El arrepentimiento pesaba más que nunca. Se llevó las palmas de las manos a la cara. Las lágrimas se le escapaban. Horas después, un médico cansado salió de la sala de operaciones. «Señor Montalvo». La voz del médico era suave pero firme. «Su esposa está en recuperación. Logramos controlar la hemorragia y bajar su presión arterial. Aún no está fuera de peligro, pero por ahora está estable». El alivio inundó a Ricardo, aunque la culpa aún se enroscaba en su corazón como una serpiente. Asintió, con las lágrimas empañando su visión. El médico ofreció una sonrisa vacilante. «Es posible que esté inconsciente por un tiempo. Puede ver a su hijo en la UCIN, si lo desea». Tembloroso por la adrenalina, Ricardo siguió al médico por un pasillo. A través de las paredes de cristal de la UCIN, vio una pequeña incubadora, donde yacía una pequeña forma, un bebé con tubos y monitores, luchando valientemente. Una enfermera lo guió para que se lavara las manos, se pusiera una bata y se acercara con cuidado. En el momento en que posó los ojos en su hijo, todo lo demás se disolvió. El escándalo, Ariadna, la riqueza. Nada importaba más que esa vida frágil,
un remolino de cabello negro, puños cerrados y párpados temblorosos. Ricardo colocó una mano cautelosa contra la incubadora, las lágrimas goteando sobre el suelo estéril. Susurró con voz ronca: «Eres tan hermoso». Ni siquiera sabía su nombre. Elena nunca se lo había dicho. Rezó por la oportunidad de discutirlo con ella, de sostener a su hijo con ella a su lado. Después de unos minutos, la enfermera sugirió suavemente que dejara descansar al bebé. Ricardo asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Luego, se dirigió a la sala de recuperación. El pasillo estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. Una enfermera comprensiva le indicó la habitación de Elena. Al entrar, se quedó paralizado. Elena yacía pálida e inmóvil, con tubos saliendo de sus brazos y una mascarilla de oxígeno sobre la boca. El pitido del monitor cardíaco era una constante seguridad de que seguía viva. Ricardo sintió una avalancha de arrepentimiento. La mujer que una vez fue vibrante, que solía bailar con él en galas y reír con sus bromas, ahora parecía tan frágil. Lentamente se acercó a su cama, se arrodilló y le tomó la mano. «Lo siento», susurró, con voz entrecortada. «Por favor, vuelve a mí. Por favor. Si no es por mí, entonces por nuestro hijo». No supo cuánto tiempo se quedó allí, hablándole suavemente, las lágrimas ahogándole cada dos frases. Las enfermeras venían periódicamente a revisar sus signos vitales, ofreciéndole sonrisas amables, quizás conscientes del desamor que saturaba esa habitación. 2 días después, los ojos de Elena se abrieron a una luz suave y estéril. Se sentía débil, drogada, desorientada. El primer rostro que vio fue el de Ricardo, bañado en lágrimas y exhausto. Al verlo, sintió una oleada de emociones mezcladas, alivio de no estar sola, seguido de un aguijón de ira y traición. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, y solo un susurro áspero salió. Una enfermera se apresuró a acercarse, ajustándole la bata y ofreciéndole un pequeño sorbo de agua. «Tu bebé está bien», dijo Ricardo suavemente, con la voz entrecortada. «Está en la UCI, pero los médicos dicen que está bien». Un torbellino de amor por su hijo atravesó la neblina de Elena. Intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor por la cesárea. «¿Dónde está?», logró preguntar. «Te llevaré a verlo una vez que estés estable», respondió Ricardo. Intentó tocarle la mano, pero ella se apartó, con confusión e ira pugnando en sus ojos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con la voz tensa. Bajó la cabeza. «Tuve que venir. No podía permitir que te pasara nada a ti, a nuestro hijo. Sé que dijiste que no te buscara, pero cuando me enteré... Lo siento, Elena. Lo siento mucho». Su cuerpo tembló, en parte por la anestesia, en parte por el torbellino de dolor. «No tienes derecho a estar aquí», susurró, con lágrimas formándose. «Te dije que me dejaras en paz». Él asintió, las lágrimas brillando en sus propios ojos. «Lo sé, y me iré si eso es lo que quieres. Pero por favor, déjame ayudarte a superar esto. Déjame estar ahí para nuestro hijo». Ella estaba dividida. Lo despreciaba por la traición, pero estaba aterrorizada de enfrentarse a esto sola. Sin embargo, no podía simplemente borrar lo que él había hecho. Hablaron poco más ese día. Los médicos se concentraron en la curación de Elena, dándole medicamentos para estabilizar su presión arterial y aliviar su dolor. Ricardo durmió en una silla fuera de su habitación, negándose a dejar el hospital, a pesar de que ella apenas lo reconocía. Durante la semana siguiente,
Elena recuperó la fuerza suficiente para ser trasladada en silla de ruedas a la UCIN. La primera vez que vio a su hijo, las lágrimas le surcaron el rostro. Estiró la mano hacia la incubadora para acariciarle suavemente la mano, maravillándose con las diminutas uñas. Ricardo se paró a su lado, en silencio y con reverencia. Cuando el bebé le apretó el dedo, soltó un sollozo, abrumada por la profundidad del amor maternal que la invadía. Deseaba un mundo donde ella y Ricardo pudieran compartir esta dicha sin la sombra de la traición acechando detrás de ellos. A medida que pasaban los días, ambos padres asistieron a clases de neonatología, aprendiendo a cuidar a un bebé prematuro. Cambiaron pañales diminutos bajo la atenta mirada de las enfermeras de la UCIN, aprendieron técnicas de RCP y lo acunaron piel con piel. En estos momentos, su hostilidad se detuvo, reemplazada por una devoción mutua a la frágil vida que habían creado. Elena observó a Ricardo interactuar con su hijo. Su cuidado tembloroso, la forma suave en que susurraba nanas. El niño encendió algo en ambos, recordándoles el amor que una vez compartieron. Pero Elena no podía olvidar la existencia de Ariadna, o el niño que Ariadna llevaba. Una tarde, Elena se armó de valor para preguntar: ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con el bebé de Ariadna? Ricardo tragó con dificultad. La estoy apoyando económicamente, pero no estoy con ella. Ariadna está de unos 7 meses de embarazo. Me doy cuenta de que tendré responsabilidades allí, pero no estoy viviendo con ella. No quiero una relación. Elena cerró los ojos, exhalando. Esto es tan complicado, murmuró. Él asintió. La vergüenza le subió a las mejillas. Ojalá pudiera cambiar lo que hice. No espero que me perdones, pero prometo que estaré aquí para ti, para él, si me dejas. Un día después, los médicos dieron de alta al bebé para que se trasladara a una sección menos crítica de la UCIN. Cada pequeño hito se sentía como motivo de celebración. A pesar de las complejidades, Elena se encontró apoyándose en la presencia de Ricardo. Necesitaba ayuda, tanto emocional como física, especialmente dada su precaria recuperación. La tensión entre ellos persistía como una herida abierta, pero la necesidad los obligó a una tregua incómoda. 2 semanas después del nacimiento, Elena fue dada de alta, mientras su hijo permaneció en el hospital un poco más. Le aterraba volver a la casa rural. Sus empinados escalones y su ambiente aislado le parecían desalentadores para una madre en recuperación. Ricardo le ofreció una suite en un hotel cercano, con personal médico completo, si era necesario. Ella dudó. Aceptar su oferta significaba reconocerlo como parte de su sistema de apoyo, pero no tenía otra alternativa que asegurara la mejor atención para su hijo. De mala gana, accedió. Así comenzó una convivencia tentativa. Pasaban horas cada día en la UCIN, aprendiendo todo lo que podían para prepararse para el eventual alta del bebé. Elena, física y emocionalmente agotada, a veces sentía que su compostura se desvanecía. En esos momentos, Ricardo le tomaba la mano en silencio o le pasaba un pañuelo, sin presionar nunca para más. Las noches eran otra historia. Ella insistía en su propio dormitorio, mientras él se quedaba en una suite contigua. Los límites estaban claros. Eran compañeros en la paternidad, nada más. Sin embargo, los sentimientos tácitos latían bajo la superficie. Una tarde, Elena se despertó de una pesadilla, reviviendo los horrores de la cesárea de emergencia. No podía respirar. El corazón le martilleaba. Tropezó hasta el área común de la suite,
donde encontró a Ricardo encorvado sobre un portátil, revisando documentos de negocios. Él se levantó de un salto al verla angustiada. Sin decir una palabra, la guió al sofá, le ofreció un vaso de agua y le colocó una mano tranquilizadora en el hombro. En ese momento, ella no retrocedió. Se aferró a él, sollozando, mientras el miedo a casi morir la abrumaba. Él le acarició el cabello y le susurró disculpas, una y otra vez, por todo lo que había hecho. Para cuando sus lágrimas disminuyeron, sintió que el agotamiento le tiraba de los párpados. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en meses, un leve destello de viejos sentimientos pasó entre ellos. Pero a la mañana siguiente, Elena se recordó a sí misma que sanar no era lo mismo que olvidar. Mientras tanto, Ariadna Domínguez estaba furiosa por el aparente abandono de Ricardo. Se enteró de su presencia en Estepona y exigió saber por qué no la apoyaba en las últimas etapas de su embarazo. Dejó mensajes de voz cargados de ira y amenazas de exponer más detalles a los tabloides. Ricardo, ya ahogado en culpa, devolvió sus llamadas solo para asegurarle la asistencia financiera continua. Su paciencia con sus manipulaciones se agotó. Estoy en Estepona porque mi esposa casi muere al dar a luz a nuestro hijo. Estoy cumpliendo con mis deberes como padre, dijo sin rodeos. Ariadna se burló. Yo también llevo a tu hijo. ¿Cuándo vas a estar aquí para nosotros? La culpa lo invadió. 2 niños inocentes estaban ahora enredados en esta saga. Apoyaré a mi hijo, dijo, con la voz tensa, pero no puedo estar en 2 lugares a la vez. En las últimas semanas del embarazo de Ariadna, ella intensificó las amenazas legales, afirmando que si Ricardo no reconocía públicamente la paternidad, revelaría detalles escandalosos, incluidos mensajes de texto privados, a la prensa. Por una vez en su vida, a Ricardo no le importó la opinión pública. Lo único que importaba era asegurar que Elena y su hijo sobrevivieran a este calvario. Aún así, por el bien del niño nonato, trató de mantener la paz, asignando abogados para manejar las demandas de Ariadna. Se llegó a un acuerdo discreto. Ariadna recibiría un estipendio mensual sustancial y un fideicomiso para el bebé, condicionado a la firma de un acuerdo de confidencialidad. Ella accedió de mala gana, aunque su resentimiento persistió. El bebé, a quien Elena y Ricardo finalmente llamaron Nicolás, fue dado de alta del hospital a las 6 semanas de edad. Sosteniendo a su bebé en brazos, Elena sintió una oleada de amor que eclipsó su dolor persistente. Nicolás era diminuto pero fuerte, con ojos alertas y curiosos. Regresar a la casa rural ya no era una opción para Elena. El lugar era demasiado remoto todavía. Ella no estaba lista para regresar a Valdemar y a la vida que había dejado atrás. Insegura de su siguiente paso, se encontró apoyándose en los recursos de Ricardo por necesidad. Alquilaron una modesta casa adosada cerca del hospital, para que Nicolás pudiera estar cerca de sus especialistas pediátricos. Si bien el arreglo estaba destinado a ser temporal, los forzó a un ritmo doméstico. Tomas nocturnas, cambios de pañales, nanas a medianoche. A través de cada momento compartido, la tensión se mezclaba con una profunda ternura. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Elena notó cambios en Ricardo. Se había vuelto más introspectivo, menos dominante. Ya no había llamadas de negocios frenéticas cada media hora, ni vuelos constantes a reuniones lejanas. Se centró en la salud de Nicolás, en la recuperación de Elena y en asistir a sesiones de terapia con un terapeuta local especializado en conflictos matrimoniales.
Fue en una de esas sesiones de terapia donde Elena finalmente dejó salir parte de su ira contenida. Con palabras temblorosas, relató cada detalle de su desamor, las lágrimas cayéndole al regazo. Ricardo escuchó sin defensas, reconociendo cada acusación con cruda honestidad. Habló de sus propias inseguridades, de cómo temía no ser suficiente y de cómo había buscado validación de la peor manera posible. No era una justificación, pero ayudó a Elena a ver al ser humano imperfecto detrás de la traición. «No estoy segura de si alguna vez volveré a confiar en ti», confesó. «Al menos no como antes». Ricardo tragó con dificultad. «Lo acepto. Sé que tengo que ganarme cualquier medida de confianza. Si lleva toda una vida, que así sea». 3 meses después del nacimiento de Nicolás, una llamada telefónica inesperada interrumpió el delicado equilibrio. Ariadna había dado a luz a una hija, Cassandra, prematuramente, enfrentando complicaciones similares. A pesar de su relación tensa, Ariadna contactó a Ricardo, desesperada. Su bebé necesitaba atención especializada que su hospital local luchaba por proporcionar. Aunque Elena ardía de celos al mencionar a Ariadna, entendió que una niña inocente estaba en problemas. Vio la angustia en el rostro de Ricardo. Sabía que ignorar la súplica de Ariadna lo condenaría a una vida de culpa. Finalmente, Elena hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Lo animó a ir, a asegurarse de que la niña recibiera la atención adecuada. Con vacilación, Ricardo se fue a Barcelona. Organizó el transporte médico de primer nivel para la recién nacida de Ariadna. Se quedó el tiempo suficiente para confirmar el estado de Cassandra, estabilizada bajo especialistas pediátricos. Luego, decidido a demostrar su sinceridad, regresó a Estepona en una semana. Durante su ausencia, Elena se encontró echando de menos su presencia más de lo que esperaba. Se vislumbró reflejada, sosteniendo a Nicolás, recordando las noches en que Ricardo estaba detrás de ella, guiando sus manos. Se dio cuenta de que, incluso si su matrimonio nunca se recuperaba por completo, valoraba tener un compañero para compartir la carga de la crianza. Cuando Ricardo regresó, exhausto, tuvieron una larga conversación. «Cassandra está estable», le informó. «Viajaré a Barcelona periódicamente para verla. Se lo debo». Elena asintió. Su mirada se desvió hacia Nicolás, que dormía plácidamente en sus brazos. «No puedo negarte eso», dijo suavemente. Los días que siguieron estuvieron llenos de una especie de aceptación apagada. Entendieron que el futuro era complicado, pero también reconocieron que estaban unidos por el amor a su hijo, un amor que eclipsaba los restos del pasado. El punto de inflexión final llegó en un cálido día de verano, 6 meses después del nacimiento de Nicolás. Elena, ahora más fuerte y segura en su papel de madre, decidió que necesitaba visitar a su familia en Galicia para arreglar algunos puentes. Invitó a Ricardo a acompañarla, insegura de si era la elección correcta. Llegaron a la finca de su madre. Las tensiones flotaban en el aire. Isabel Olivares, con el rostro serio, estaba esperando con los brazos cruzados. Pero en el momento en que vio a Nicolás, su estoicismo se derritió. Tomó a su nieto en brazos, las lágrimas asomando. Miró a su hija, que estaba torpemente al lado de Ricardo. En un momento privado, Isabel confrontó a su yerno. «Confié en ti la felicidad de mi hija, y la has fallado terriblemente». «Lo sé», dijo Ricardo, con la cabeza baja, «y pasaré el resto de mi vida tratando de corregirlo». Su madre lo estudió durante un largo momento.
Si Elena puede encontrar en su corazón perdonarte, entonces yo también lo haré. Pero será mejor que no la traiciones de nuevo. No habrá una tercera oportunidad. Ricardo asintió, con lágrimas en los ojos. Esa noche, en la tranquilidad de una habitación de invitados, Elena le hizo la pregunta que le rondaba en el corazón. ¿Todavía me quieres? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con todo lo que me queda, susurró. Lamento que haya tenido que perderte para darme cuenta de lo mucho que significabas para mí. Ella suspiró, acunando a Nicolás contra ella. No estoy segura de si nuestro matrimonio puede salvarse, admitió, pero por su bien, estoy dispuesta a intentarlo. Él le tomó la mano suavemente. Eso es todo lo que puedo pedir. Durante el año siguiente, Elena y Ricardo dieron pequeños pasos hacia la reconstrucción de la confianza. Coparentaron a Nicolás con amor y cuidado. También navegaron por las complejidades de la relación de Ricardo con Cassandra, asegurándose de que ella tuviera el apoyo y la seguridad que merecía, sin infringir los límites emocionales de Elena. Ariadna siguió siendo una presencia persistente, pero se mantuvo mayormente a distancia. Sus interacciones con Ricardo se restringieron al bienestar de su hija. Las sesiones de terapia continuaron. Hubo innumerables discusiones, lágrimas y noches en que Elena durmió en una habitación separada para procesar sus emociones enredadas. Pero también hubo victorias compartidas. El primer diente de Nicolás, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, momentos que les recordaron el vínculo que compartían más allá de todo el dolor. Finalmente, Elena accedió a regresar a Valdemar, bajo sus propios términos. Vendieron la enorme finca que una vez simbolizó su matrimonio fracturado y se mudaron a una casa familiar más pequeña. Juntos, decoraron la habitación de Nicolás, llenándola de colores brillantes y diseños caprichosos. Elena insistió en trabajar a tiempo parcial con la editorial de su familia, queriendo independencia y un sentido de sí misma que se extendía más allá de sus papeles como esposa y madre. No fue perfecto. Las sombras de la traición nunca desaparecieron por completo, pero el remordimiento y la dedicación de Ricardo fueron genuinos. A través de actos diarios de construcción de confianza, Elena se dio cuenta de que podía amarlo de nuevo, con cautela, con las lecciones del desamor grabadas en su memoria. Ricardo, por su parte, se apartó de la implacable búsqueda de poder que una vez lo definió. Pasó más tiempo en casa, saboreando los momentos cotidianos. Asistió a retiros matrimoniales, leyó libros sobre intimidad emocional y expresó gratitud por cada segunda oportunidad que Elena le ofreció. Y así, se embarcaron en un nuevo camino, uno que no era un cuento de hadas, ni una tragedia, sino un testimonio de resiliencia. Su historia se convirtió en un recordatorio constante de que la traición puede destrozar vidas, pero el perdón puede unirlas lentamente, pieza por pieza frágil. Al final, Elena Navarro demostró que incluso el mayor desamor puede ser enfrentado con una fuerza inquebrantable. Al forjar su propio camino, descubrió que el amor no tiene por qué desaparecer ante la traición. En cambio, puede transformarse en algo más honesto, aunque lejos de ser fácil. Ricardo aprendió que la riqueza y el poder no significan nada sin respeto y lealtad, y pasó sus días esforzándose por convertirse en un hombre digno de una segunda oportunidad. Su viaje estuvo impregnado de dolor, pero iluminado por la esperanza, mostrándonos que a veces las luchas más difíciles producen las mayores recompensas si nos atrevemos a creer en la redención. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional. Si encontraste su historia apasionante, conmovedora
o simplemente relatable, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con amigos que amen un buen drama y suscríbete a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más relatos poderosos.